Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un programa más de la Estación de la Salud. Hoy tendremos a la doctora Marta Ríos. Ella es nutricionista y nos va a hablar sobre la alimentación para mantener controlado o prevenir el Alzheimer. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Estamos siendo retransmitidos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio Centro 101.3 FM. Doctora, bienvenida. Miller, adelante. Muchas gracias, Lorena. Así es, amigos, soy Miller Reynoso y estamos en un programa más de la Estación de la Salud. El día de hoy con la doctora Marta Ríos. Ella es nutricionista y con ella vamos a hablar acerca de la alimentación que uno debe tener para poder prevenir el Alzheimer o poder mantener esta enfermedad un poco más lenta. Doctora Marta, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación y te voy a comentar algo, ¿no? Cuando tú te escuchaba que estabas haciendo la introducción, yo decía, a ver, yo creo que es importante decirle a las personas que nos están escuchando que la idea de lo que vamos a transmitir el día de hoy es cómo lograr desde que tienes 42 a 45 años de edad, hacer todo lo que tendrías que hacer, ajustar tus hábitos alimenticios y de vida para lograr no perder habilidades cognitivas, memoria, que la gente la va a empezar a notar después de los 50 años y se va a ir aumentando esa condición. Entonces, lo que queremos es darles herramientas para que esa situación no se produzca, que cuando lleguen a los 50, a los 60 años, sigan siendo tan efectivos en su calidad de trabajo que puedan hacer y sus relaciones con los demás. Doctora, y en este caso, para las personas que todavía no han sido detectadas con el Alzheimer, pero comienzan a dar esos indicios, ¿no? De pequeñas pérdidas de detalles o cosas así, sería bueno las recomendaciones o las dietas que usted nos va a comentar ahora. Bueno, te voy a comentar lo que sucedió hace unos días atrás. Yo estuve participando, exponiendo en una conferencia que se hizo donde habían muchos neurólogos de diferentes países. Se llevó a cabo aquí en el Hotel Radisson y lo interesante fue que la conclusión de todos los que estaban ahí era que hay muy poco que se puede hacer cuando ya el paciente ha sido diagnosticado con Alzheimer. Sin embargo, si hubiésemos podido actuar 30 años antes que empezaron los primeros síntomas, hubiésemos podido evitar el avance de la enfermedad y darle calidad de vida a ese paciente. Entonces, si yo digo que la mayoría de los diagnósticos se hacen alrededor de los 80 años, lo ideal hubiese sido que la gente tome conciencia y empiece a mejorar sus hábitos a los 50 años de edad. Si puedes, 45 mejor. Claro, Esa cómo fue no. la conclusión de todos los ponentes de esa conferencia. ¿Puedes creer? Incluso hay una experiencia que se hizo en Finlandia, en donde llegaron a concluir que los fármacos no tenían un alto grado de apoyo, que lo realmente importante eran 5 puntos, y por eso le llamaron fingers, porque es como los 5 dedos de la mano. Y decía, el primer punto que hay que hacer es la alimentación. Entonces ahora, a nivel mundial, siempre los neurólogos están trabajando de la mano con nutricionistas. El segundo es, bueno, ayudemos a la gente a controlar el estrés, porque juega un papel fundamental. Entonces, tú tienes 2 puntos claves: alimentación, estrés. El tercero era ejercicio, hacer ejercicio de resistencia, y a veces por dedicarnos a trabajar no le damos prioridad a hacer ejercicio o solo consideramos que salir a caminar es suficiente y no nos preocupamos por ejercicios de resistencia, que son estas pesitas o estas bandas que utilizan para forzar al músculo. La cuarta cosa que dijeron era ejercicios cognitivos y la quinta es la socialización, es decir, que tú des un tiempo todos los días para ser feliz con tus amigos y compartir. Doctora, entonces, personas que estuvimos confinados con lo del COVID, todos los que pasamos ahora por lo de la pandemia hace tiempo atrás, ¿somos propensos a haber comenzado una pequeña etapa de Alzheimer? Bueno, si tú te pones a conversar con tus amigos, vas a encontrar que muchos de ellos te dicen que no son los mismos después del COVID, después del aislamiento, y Claro. que ellos sienten que perdieron capacidad de concentración y que a veces las palabras se les saltan, es decir, ellos piensan que están diciendo una palabra y están diciendo otra, ¿ya? También pasa que tienen más dificultad para poder recordar cosas. Entonces, yo podría decir que en los adultos que ya tienen, adultos mayores, los daños que se vieron fueron peores.
Entonces sí, yo creo que esa fue una forma de demostrarnos a la humanidad lo importante que es convivir en sociedad, no aislarnos. Entonces yo creo que yo tomo siempre estas entrevistas como una forma de mantenerme protegido del Alzheimer, porque te cuento que mi papá, mi mamá y 6 de mis 7 tíos tienen Alzheimer. Entonces los ponentes de la conferencia decían que cuando ya tienes una composición genética es casi como un decreto y que consideran que todo lo que tú hagas puede ayudar en un 20% a evitar la progresión de la enfermedad. Pero yo les decía a ellos, con el micrófono en la mano, que yo apostaba a que no sea así, porque mi profesor es un señor que hoy tiene 75 años y que tiene una enfermedad genética por la cual su padre, su abuelo y todos sus tíos murieron de trombos a los 50 años de edad. Y él apostó que si él hacía una alimentación antiinflamatoria, podía evitar que eso ocurra y lo hizo a la perfección, muy ceñido a las cosas, y hoy tiene 77 años y sigue dando conferencias a nivel mundial. Así que yo apuesto a que lo que le pasó a él se repita y estas conferencias o estas contribuciones que hacemos, por ejemplo, contigo, me permiten a mí hacer esta parte también de decir, sigamos entrenando al cerebro para que sea parte de lo que podemos hacer para evitar el desarrollo de un Alzheimer. Claro, como usted lo decía, no entrenar el cerebro. Generalmente he visto que ya cuando les diagnostican, porque he visto en algunos familiares, les diagnostican que tienen esta enfermedad, les envían a hacer ejercicios mentales como el Sudoku, sopa de letras y todo eso, pero como usted lo comenta, puede llegar a ser ya ahorita en una etapa un poco tardía. Sí, sí. Entonces, si bien vamos a conversar hoy día de lo importante que es la nutrición, porque la nutrición, cuando tú la haces antiinflamatoria, una de las principales causas del Alzheimer es la neuroinflamación. Entonces, claro, sí podemos realmente colaborar. Quizás somos los que más podemos colaborar en el evitar que se active todo el proceso de un Alzheimer. Pero sonreír, ser feliz y tomarte la vida sin exceso de estrés sí juega un papel predominante porque hicieron estudios y se dieron cuenta que hay unas células en el cerebro que se llaman microglías y astrocitos que tienen una capacidad de sobreproducir inflamación cuando tú tienes niveles de estrés alto. Wow. Doctora, ya que decía usted también lo de la alimentación, eh, estaba viendo, ¿no? Que uno debe tener una alimentación elevada en lo que es verduras, ciertas frutas, pero en este caso, y en los desayunos. Sí, mira, lo que sucede es lo siguiente, tú has estado leyendo bastante, parece, pero en realidad, mira, cuando una persona es jovencita, produce un montón de antioxidantes. Cuando tienes 30 años empieza a bajar, a los 40 baja más y a los 50 cae bastante, ¿ok? Entonces los antioxidantes protegen de las oxidaciones, los fenómenos de oxidación en el cerebro. Por eso es que los daños empiezan a verse posterior a los 50 años. ¿No es cierto? Entonces, bueno, cuando tú me dices, hay que comer bastantes vegetales, sí, los vegetales son ricos en polifenoles y estos colores, que son los polifenoles, son los más poderosos antioxidantes. Pero yo te doy una idea, por ejemplo, si yo me hago una tortilla con champiñones, con tomate, con espinaca, un poquito de cebollita, aceite de oliva y claras de huevo sin la yema, yo estoy haciendo una muy buena opción y luego acompaño, por ejemplo, con una naranja, no en jugo, naranja masticándola, y entonces tengo los colores de la naranja, los colores del tomate, los colores de la espinaca, y tengo proteína, que es la clara de huevo, y tengo muy buena calidad de carbohidrato, que es la naranja. Pero, ¿a dónde voy? A que la gente ni siquiera desayuna. Claro. Cuando la gente hace ayuno, por ejemplo, ayuno intermitente, lo que hace es no desayunar y empieza a comer recién a las 12 del día o a las 11:30. Ahí se elevan los niveles de cortisol. Y la gente feliz, porque dice, yo desde que hago ayuno tengo la mente más clara, más lúcida. Te creo, porque cuando tú piensas que te estás enfrentando a un peligro, que es porque se elevó el cortisol, tu mente se aclara momentáneamente para detectar el peligro y protegerte. Entonces, esas personas están creando más inflamación, pero no lo pueden medir porque no lo saben y solo se dan cuenta que se activó mejor el cerebro en las primeras horas de la mañana cuando no ha desayunado. Claro, yo le escuchaba a usted, doctor, en otra entrevista, ¿verdad? En la que usted decía que la persona debería desayunar dentro de la primera hora que se levanta la persona.
Sí, porque ahí haces que el metabolismo se acelere. Entonces todo el día estás quemando grasa y aparte hay un estudio bien interesante que demostró que si tú pones proteína a los desayunos, sí se relaciona con mejor desarrollo de la memoria. Y también se dieron cuenta que si tú pones proteína en el desayuno, si yo te someto a una transacción, a una negociación, tú vas a ser mucho más racional y menos emocional. En cambio, si solo comes carbohidrato en el desayuno, vamos a suponer que comes verde con café o pan con café, ahí no hay proteína, hay muy baja proteína. Ahí tú vas a ser más emocional al reaccionar ante cualquier situación que racional. Entonces sí hay que comer proteína y hay que desayunar. Doctora, proteína en este caso en el desayuno sería como una proteína magra. Sí, estaríamos hablando de las claras de huevo, estaríamos hablando del jamón bajo en grasa, estamos hablando del yogur bajo en grasa, estamos hablando de los quesos mozzarella, a los quesos frescos bajo en grasa. Los quesos madurados tienen una composición que sí inflama, entonces yo evito la yema de huevo y evito los quesos madurados. Doctora, pero y en este caso que ahora vienen todas estas festividades navideñas, nos excedemos en algunos alimentos, ¿no? Muchas grasas, muchas reuniones, todo eso también nos va a afectar a nuestro sistema cognitivo. Sí, entonces yo te hago una propuesta ahí y te digo, a ver, digamos que diciembre tiene 31 días y hay 5 comidas al día, desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y cena. Entonces tienes una proporción de comidas en el total del mes superior a 150. Digamos que vas a tener 12 momentos en el mes donde tienes que compartir reuniones, 12. Sigue siendo menos comparado con las 350 que vas a tener, ¿sí o no? Claro. Ya, entonces lo que yo digo es, a ver, lo que tenemos que hacer, perdón, las 150 que vas a tener. Entonces, lo que tenemos que hacer es que esas comidas no sean tan dañinas cuando estás en casa. Es decir, la que puedas hacer en casa, hazla perfecta. Y antes de ir a una reunión, cualquiera que ésta sea, trata de ir haciendo una comidita balanceada chiquita. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo, un yogur bajito en grasa, de esos chiquitos de 180 gramos, una nuez, listo. Con eso haces un equilibrio hormonal que no tienes hambre por 2 horas. Entonces, cuando tú te sientas a compartir con amigos frente a una mesa y no tienes hambre, puedes picar poquito de cada cosa y seguir conversando. Pero si tú llegas a esa reunión atrasado, estresado y con hambre, te quieres devorar todo y ni siquiera te das cuenta cuánto has comido mientras estás conversando. Doctora, también estaba leyendo, ¿no? Que una de las frutas que se debería también consumir para poder ralentizar parte de lo que es el Alzheimer es la pitahaya, también llamada la fruta del dragón, ¿no? Por su forma escamosa y los colores, ¿no? De esta fruta. ¿Qué tan desierto es esto? Ya, yo diría que tengas mucho cuidado con esa recomendación porque la pitahaya sí, cuando te la comes, crea niveles altos de azúcar en la sangre. Y los niveles de azúcar en la sangre altos sí son reactivos, producen mucho más oxidación. Entonces, no la recomendaría así. La utilizan mucho porque tiene efecto laxante. Entonces, cuando tú no puedes ir al baño, la utilizan. Pero también es importante decirle a la gente que todo en la vida, cuando comes en pequeñas proporciones, hace un buen match, funciona. Pero si tú, por ejemplo, te acostumbras a comer pitahaya todos los días en el desayuno para poder ir al baño, es un error. Si la usas de vez en cuando y una cantidad moderada, puede servir porque ayuda con los colores a tener más polifenoles y además también tiene fibra, pero no es una de mis favoritas. Si tú me preguntas cuáles son mis favoritas, te digo mora, frutilla, frambuesa, arándanos, melón, porque van muy despacito como glucosa en la sangre. Doctora, Ahora, y así también como usted comentaba, los colores, en este caso los colores de ciertas proteínas, en este caso el pescado. Tengo entendido que habían también, por ciertos colores de pescados, lo que uno debe de consumir para que pueda también ralentizar lo que es el Alzheimer. el daño cognitivo. A Así. ver, el pescado básicamente es por algo, ¿ya? Nosotros tenemos todos los seres humanos tenemos que consumir una cierta cantidad de omega 3
todos los días de nuestra vida. Si tú no lo consumes, vas a empezar a sufrir problemas de concentración, estabilidad emocional, digamos, muchas situaciones que tienen que ver con el cerebro y procesos inflamatorios como gastritis, colitis, celulitis, lejitis. Entonces, el omega 3, que es el aceite de pescado, tiene una característica. El omega 3 produce moléculas antiinflamatorias. Y cuando hablamos del Alzheimer o el deterioro cognitivo, decimos que hay una neuroinflamación. Entonces, consumir pescado no es suficiente porque tendrías que comerlo todos los días. Y al comer todos los días pescado, tu cuerpo se empezaría a contaminar de metales pesados, mercurio, plomo, arsénico, cadmio, bifenilos policlorinados, que son cancerígenos y son también tóxicos para el cerebro. Entonces, la recomendación es: ingiere 3 veces a la semana pescado. Si quieres añadir, aparte de esas 3 veces, camarón o pulpo o calamar, sí lo puedes hacer, porque ellos tienen mucho menos concentración de metales pesados. Pero si tú quieres estar seguro de que tu cuerpo recibió la cantidad justa de omega 3 para su condición cerebral, para su salud cerebral, mi recomendación es que siempre te fijes en consumir 2 gramos al día de omega 3 en un suplemento que sea de altísima pureza. De altísima pureza significa que tú fuiste a la página web del fabricante y bajaste el certificado de pureza y ahí te confirma que le sacaron los 5 componentes cancerígenos. Doctora, ¿y los productos que uno va preparando en casa, como hace un rato lo nombraba, deberían hacerse generalmente con aceite de oliva como para poder elevar los niveles del colesterol bueno y así proteger las neuronas? Sí, lo que tú acabas de decir es que los científicos dijeron, todo lo que ayuda al corazón ayuda al cerebro. Entonces, el aceite de oliva es el rey cuando queremos ayudar a nuestro corazón para que no haya conflicto, daño en las arterias, ¿no es cierto? Entonces, yo siempre voy a decir aceite de oliva en las comidas, pero una sola cucharada cuando yo quiero bajar de peso, 2 cucharadas cuando no quiero bajar de peso. Lo voy a usar en el desayuno un poquito, en el almuerzo y en la cena, siempre. Entonces, ese sí es el rey de todos, aceite de oliva. Doctora, y en el caso de las carnes rojas, Yo a una persona que ya tiene artritis o que tiene cualquier enfermedad autoinmune o que tiene una gastritis, una colitis o depresión o insomnio, le diría que reduzca lo más que pueda la carne roja. De ser posible que la utilice una vez cada 15 días, si es que tiene una de esas condiciones. Si la persona no tiene ninguna de esas condiciones, le digo que la utilice una vez en el almuerzo y una vez en la cena toda la semana sin problema. Pero siempre la parte no grasosa, es decir, yo siempre voy a ir sobre lomo fino, lomo asado, pulpa prieta, salón, sobre esas piezas. doctora, hacía que le estaba haciendo este tipo de preguntas. Y con respecto al chocolate, porque el chocolate también ayuda a tener un mejor sistema cognitivo o no. Sí, sí, yo pienso que has entrevistado tantos nutricionistas y bioquímicos que ya tienes clarísimo. A ver, el chocolate tiene un polifenol. Acuérdate que hablábamos de que los colores son polifenoles. El chocolate tiene un polifenol que ayuda a la memoria, es correcto. Pero si yo creo que el chocolate que me dan en Navidad es el que me va a ayudar, estoy totalmente equivocada. No. Porque el chocolate que te dan en las cenas navideñas no es 100% cacao. Es 10% cacao y lo demás es grasa inflamatoria con sabor y aroma a chocolate. Entonces, si yo me voy a cuidar de proteger mi capacidad cognitiva y voy a una reunión de Navidad y ofrecen chocolate, yo muy educadamente solicitaría un cafecito. Doctora, ya que hablaba de lo del cafecito, el cafecito hace también como antioxidante, igual que los té. Yo siempre digo que usted ha entrevistado muchas, ya usted solito tiene que hacer la entrevista, es correcto. El café, sobre todo el espresso, es riquísimo en polifenoles que están en el café. Y como, claro, en el café expreso, usted pasa el café 10 segundos, 15 segundos y no se quema, usted ingiere una cantidad importante de antioxidantes. Es correcto. Entonces, no es verdad que yo a la única persona que le diría que limite el café es una persona muy nerviosa o una persona que está teniendo dificultades para dormir. Pero para las demás personas, bienvenido sea, el café está perfecto. Ahora, sí quisiera abordar algo. Los científicos tienen clarísimo que hay una relación directa entre cerebro
e intestino. Entonces, muchos de nosotros como ecuatorianos tenemos una falla. Nuestras comidas no reúnen el contenido mínimo de fibra. Si no hay fibra, no hay suficiente alimento para las bacterias buenas del intestino. Entonces empiezan a proliferar más las bacterias malas. Si las bacterias malas proliferan en mayor cantidad, tienen un conducto hacia el cerebro y produce inflamación en el cerebro. Entonces, hagamos un recuento. Siempre tenemos que consumir 30 gramos de fibra al día. Si es que yo la cuarta parte del plato la tengo como una menestra de lenteja o de garbanzo o de frijoles, ahí, o quinoa, ahí hay un aporte de 8 gramos de fibra. Necesito 30 al día. Si me como la mitad del plato en forma de una ensalada de lechuga y tomate, hay 1 a 2 gramos de fibra. Más la menestra ya tengo 10. Tengo que consumir 30 al día. Me como una media tacita de fruta, hay 2 más. Ya tengo 12. Y si yo hice eso, almuerzo y cena, tengo 24, me faltan 6. Entonces, por eso pongo un poco de fruta en el desayuno y a lo mejor a media mañana o a media tarde, un poquito de fruta. Entonces, me preocupa porque cuando llegan mis pacientes me dicen, yo estoy súper cansado, la verdad es que yo en la noche me como un sándwich. Y yo digo, ops, así sea integral, el pan no va a completar más de 2 a 3 gramos de fibra como exagerado, y esa comida debió haberle proporcionado al menos 12 gramos de fibra, y se comió solo 2. Doctora, ya que usted tocaba el tema de la alimentación, a veces cuando uno llega cansado a la casa y dice, bueno, uno come un sándwich, también he visto o he escuchado casos de que los hijos, qué sé yo, que son adolescentes, eh, así también, lo que quieren es comer algo muy ligero y lo que comen es un sándwich, una taza de leche. ¿Está bien que se vayan alimentando así desde tan pequeños? ¿No les va a No, afectar esto? ya, sí les va a afectar. Ahora, el problema es que los padres llegan cansados, esa es la realidad. Entonces, todo puede sonar muy bonito, pero cuando tú dices no me da la fuerza, es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo a los padres? Ok, de pronto, por último, el día que sus hijos no tengan ganas más que de un vaso de leche y un sándwich, procuren tener chía, que tiene bastante fibra. Entonces ponen un poquito de yogur, digamos que 3 deditos de yogur, y ponen 1 o 2 cucharadas de chía. Esperan 10 minutos, la chía se hincha porque es fibra, absorbe el agua, y entonces le dan de comer eso a sus hijos, y si les parece muy feito así, que no es malo, porque tienen que comprar un yogur con algún saborcito, pueden poner, por ejemplo, unas frutillitas picadas y hacen que sus hijos coman una buena porción de fibra de esa forma. Doctora, entonces, haciendo un recuento de parte de la entrevista, ¿sería una buena dieta lo que es en este caso el desayuno con frutas, frutas como usted lo nombraba, que era el arándano? Arándano, la mora, el melón, la sandía. Doctora, ¿y el kiwi o estas Es frutas un poco excelente. cítricas que también ayudan a tener un poco más de vitamina C? Sí, además el kiwi tiene un estudio especial. Dicen que las personas que comían kiwi todos los días en la noche, una porción, les ayudaba muchísimo a mejorar la calidad del sueño. Perfecto. Entonces, doctora, ¿qué recomendaciones ya así, más precisas para todos nuestros seguidores, todos nuestros radioescuchas, con respecto a poder cuidarnos, como usted le decía, desde una edad ya temprana, desde unos 45, 50 años de edad, para evitar llegar a tener o sufrir de Alzheimer? Ya, primero, vamos a hacer una dieta mediterránea, ya la vamos a explicar. Perfecto. Segundo, vamos a socializar. Siempre hay que reírse un rato y conseguir con quién conversar un rato y disfrutar de un momento para que el cerebro digamos, se relaje. Tercero, hay que hacer ejercicios de resistencia. Cuarto, hay que obligar al cerebro a estar en constante aprendizaje. Entonces, o das una conferencia o aprendes algo nuevo, un idioma o estos juegos que te ayudan a desarrollar capacidad cognitiva. Entonces, ahí estoy hablando y todo lo que ayude al corazón. Entonces, eso es. Entonces, vamos a enfocarnos en la nutrición, ¿ya? Y podría decir algo que se me está pasando, que es calidad de sueño. Cuando las personas duermen profundamente, la capacidad cognitiva mejora. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a el desayuno. Voy a desayunar
proteínas, por ejemplo, claras de huevo, jamón, queso bajo en grasa. Carbohidratos buenos, por ejemplo, frutas. A media mañana voy a comer un poquito más de proteína y alguna fruta. El almuerzo va a ser una crema de vegetales, la cuarta parte del plato como una menestra, la mitad del plato como una ensalada de vegetales, el tamaño de la palma de la mano como una proteína baja en grasa, una cucharada de aceite de oliva y una media tacita de fruta. Repito lo mismo en la cena. Si no tuve tiempo de hacer una cena bien balanceada, al menos me procuro que haya suficiente fibra y me tengo una chía guardada en la despensa, la dejo que se, digamos, se expanda, se hinche con un poquito de yogur con sabor. Si quiero acompaño un poquito de fruta y hago que con eso las personas que están en la casa logren cubrir su cantidad de fibra que deberían haber comido al día, y me compro un suplemento de alta pureza de omega 3 y me tomo 2 gramos al día de omega 3. Doctora, ¿y la dieta mediterránea que estaba comentando? La dieta mediterránea se caracteriza, ¿por qué? Porque utiliza siempre aceite de oliva y porque tiene muchísimos polifenoles, que son los vegetales, la fruta y los colores. Por eso la dieta mediterránea sazona con pimentón, páprica, romero, perejil, albahaca. Entonces, esas son las cosas que vas a usar para dar sabor a tus comidas. Wow. Doctora, qué enriquecedora entrevista con usted, créame, sinceramente. No, Doctora, yo me sorprendí mucho en este congreso que te decía, porque estaban reunidos realmente gente investigadora sobre el tema y habían concluido que esas son las mejores recomendaciones, más que en sí después ir a los fármacos, y que hay que actuar 30 años antes de que se manifiesten los síntomas. Entonces, como la mayoría de los síntomas se manifiestan a los 80 años, la gente tiene que hacer esos cambios en su vida, si es que no los hizo antes, por lo menos a los 50. perfecto. Doctora, ¿cómo pueden hacer todos nuestros seguidores, todos los que nos están escuchando actualmente, para que puedan tener una consulta con usted? Pueden llamarnos al 1-700-NUTRIR o al 210-7039, o pueden escribirnos por Instagram a Marta Ríos GC o por Facebook a Marta Ríos Nutricionista. Doctora, muchísimas gracias. Qué gusto haberla tenido acá en el programa. Para mí también es un gusto, ya veo que estoy ante una persona que cada vez sabe más del tema. Me alegra muchísimo. Saludos. Yo la sigo, pues, doctora, la sigo en todas las redes y en los programas que usted participa, yo la voy siguiendo. Bueno, entonces qué bueno que podamos colaborar con algo. Dicen que el universo devuelve, así que me devuelvan un poco de poder cognitivo. Doctora, muchísimas gracias. A ustedes. Esto ha sido todo en la Estación de la Salud. Agradecemos la presencia de la doctora Marta Ríos, nutricionista, que nos habló del tema sobre la alimentación para prevenir o mantener controlado el Alzheimer. Recuerden seguirnos en todas nuestras cuentas de redes sociales, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. Estamos siendo retransmitidos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio Centro 101.3 FM. Para comentarios y sugerencias a nuestro WhatsApp 0999 50 28 41. Nos vemos en una próxima emisión aquí en la Estación de la Salud. Un fuerte abrazo para todos ustedes.